cada uno con su TS. Y pues bueno, en este lado yo me fui quizá un poquito más como para el área gráfica. Agarré la función, la grafiqué y bueno, quizá conforme iban apareciendo los cálculos con los errores y todo eso, pues fui haciendo como he dicho que usted por el cero, si era menor, y si es un uno, si es igual, mayor, perdón, a la muestra que llegaba y a la que entraba. Entonces, pues ya lo fui, bueno, según yo, graficando, conforme iba llegando y dependiendo, y tenía que ser casi igual a la señal que de original, ¿no? Ok, sí, es una forma gráfica. Nada más aquí, en la gráfica, está desplazada un tiempo de muestreo a la derecha, porque ahorita esta Sayuri que nos mostró, la primera muestra cuantificada ya es 1.9. O sea, la muestra que entra es 2, que sería la primera. Ujú. La cuantificada sería 1.9. Entonces, realmente tendrías que haber empezado en 1.9. Sí, más o menos. Es que quizá también es que también quizá el espacio, no sé, pero bueno, aquí está No, o sea, lo que me refiero es que o sea, voy a, no sé dónde están las herramientas de dibujo, pero lo que quiero decir es que la gráfica es correcta, pero está desplazada una posición a la derecha. Lo que habría que hacer es que esta constante que está aquí, no sé si se vea el ratón o el puntero del ratón, esta debería estar ubicado aquí. Luego baja y ya como la tienes dibujada. Pero ahorita que lo resuelva va a quedar claro. Ok, ¿es correcto? Tomo participación. Carlos 18. Aquí está. Ok, gracias. Gracias, profe. Voy a compartir pantalla para compartir la solución. Ok. Bien. Entonces, dejen borro esto. Voy a explicar exactamente lo que explicó Sayuri. Primero este es el ejercicio. Se tiene la señal que hay que digitalizar con modulación delta. Se tienen los datos, que es la frecuencia de muestreo, 15 muestras por segundo, 16 muestras, delta es igual a 0.2 y un valor inicial de 2.1. Lo primero que hay que hacer, primer paso, es obtener las muestras. ¿Eso cómo se consigue? Sustituyendo T por NTS, donde TS es el inverso de 15 y N es un número entero que va entre 0 y 15 para tener 16 muestras, como se hace en PCM. Estas son las muestras, estas de aquí. Lo que sigue es empezar a aplicar el proceso de modulación delta. ¿En qué consiste? Esto es como dicen las ecuaciones, ¿eh? Ya no las voy a recordar porque eso ya está explicado en la clase. Voy a aplicar ya el método, pero el método que voy a aplicar simplemente es siguiendo las ecuaciones. Lo primero es tomar muestra a muestra y empezar a digitalizar. Entonces, toma la primera muestra, es 2. Lo primero que hay que hacer es obtener un error. ¿Cómo se obtiene el error? Restando la muestra menos la muestra cuantificada anterior. Pero vean, no hay muestra cuantificada anterior todavía, porque es la primera muestra. Por eso es que se necesita un valor inicial. Para esto es que se conoce o se necesita este valor inicial. Entonces se calcula el error. La muestra menos la muestra cuantificada anterior, que por ser la primera se toma el valor inicial, que es 2.1. El error es 2 menos 2.1 menos 0.1.
Lo siguiente es cuantificar el error. Vean, aquí está. El error se calcula la muestra que entra menos la muestra cuantificada anterior, por eso está menos TS. Y luego el error se cuantifica. Este es un cuantificador de 2 niveles, porque es un cuantificador de 1 bit. Por lo tanto, se tiene o más delta como nivel de cuantificación, o menos delta como nivel de cuantificación. Es lo que se va a tener a la salida. Y si es más delta, se codifica con un 1, y si es menos delta, se codifica con un 0, así como en PCM. Entonces, el error, como solo es de 2 bits y es más menos delta, pues para cuantificar es muy sencillo, simplemente vemos el signo del error. Es negativo, por lo tanto, el error cuantificado es menos delta. Y delta vale 0.2, por lo tanto, el error cuantificado sería menos 0.2 y se codifica con un 0, por lo que explicó ahorita. Y luego se cuantifica la muestra, es decir, ahora vamos a cuantificar la muestra. ¿Cómo se cuantifica? Estamos en esta muestra. ¿Cómo se cuantifica? La muestra anterior cuantificada, que como no hay, se toma 2.1, aquí está, más el error cuantificado. 2.1 más menos 0.2, porque menos 0.2 es el error cuantificado. Eso es 1.9. Entonces, la muestra cuantificada sería 1.9. ¿Qué sigue? Repetir el mismo proceso, pero para la siguiente muestra. La siguiente muestra es 1.9135. ¿En qué consiste el proceso? Calcular el error. ¿Cómo se calcula? La muestra menos la muestra cuantificada anterior. Es 1.9. Aquí está. 1.9135 menos 1.9. El error 0.01 es positivo, por lo tanto el error cuantificado es del 0.2. Y el bit es 1, se codifica con un 1. Y luego se cuantifica la muestra. ¿Y cómo se cuantifica? La muestra cuantificada anterior, que sería 1.9, más el error cuantificado. Aquí está 1.9 más el error cuantificado, 1.9 más 0.2, 2.1. Entonces, la muestra cuantificada es 2.1. Seguimos con la siguiente muestra, 1.66. Se aplica exactamente lo mismo. Primero se calcula el error. ¿Cómo se calcula? La muestra que está entrando menos la muestra cuantificada anterior, 2.1. Aquí está. 1.66 menos 2.1. El error es menos 0.43. El error cuantificado menos delta. Es negativo. El bit es un 0. Ahora sigue cuantificar esta muestra. ¿Cómo se cuantifica? La muestra cuantificada anterior más el error cuantificado. La muestra cuantificada anterior es 2.1 más el error cuantificado, que es menos 0.2. La muestra cuantificada es entonces 1.9, y es 1.9. ¿Qué sigue? Lo mismo, pero ahora vamos con esta muestra. Primero hay que calcular el error. ¿Cómo se calcula? La muestra que está entrando menos la muestra cuantificada anterior, que está 1.309 menos 1.9. El error es menos 0.5. Es negativo, por lo tanto el error cuantificado es menos delta, menos 0.2 y el bit es 0. Sigue cuantificar la muestra. ¿Cómo se cuantifica? La muestra anterior más el error cuantificado, 1.9, que es la muestra anterior, más menos 0.2. Y eso es 1.7. Entonces, es 1.7 la muestra cuantificada. ¿Qué sigue? Lo mismo, pero ahora vamos con la siguiente muestra. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Sacar el error. ¿Y cómo se obtiene? Restando la muestra
está, menos la muestra cuantificada anterior, 1.7. El resultado es menos 0.8. Como es negativo, el error cuantificado es menos delta, igual a menos 0.2, que codifica con un 0. ¿Qué sigue? Cuantificar la muestra. ¿Y cómo se cuantifica? La muestra anterior, 1.7, más el error cuantificado, que es menos 0.2. El resultado es 1.5. Por lo tanto, aquí sería 1.5. Y así podemos continuar con el resto de las muestras. Lo que va resultando, o los bits resultantes, es 0, 1, 0, 0, 0, que son estos bits. 0, 1, 0, 0, 0, y continúa, ¿no? Vean cómo también se obtiene una secuencia binaria, o en PCM, pero la forma de obtenerla es diferente. ¿Queda claro el proceso de modulación delta? Ok. Si quedó claro, a ver, vamos con David Christopher Dorantes. A ver, David, ¿estás presente? ¿Escucho? Sí, ya se escucha. Ok, si quisiéramos continuar el proceso con la siguiente muestra, que es 0.5, ¿qué hay que hacer primero? No te escuchamos por, por el Zoom, por el chat de Zoom, ¿no? Ok. David Christopher Dorantes. Ok, vamos a preguntarle a Eduardo Mariscal. ¿Está presente? Sí, aquí estoy, profe. Ok, entonces, ¿qué seguiría? Si quisiéramos seguir el proceso, ¿qué seguiría? Ahora la muestra es 0.5. Pues deberíamos de volver a sacar E, pero ahora con el valor de 1.5, ¿no? O sea, sería el... mm, ¿Puedo responder? Sí, adelante. Según lo que estábamos viendo, ¿no? Se tiene que seguir el proceso para cada muestra, que es obtener el error. Permítame, voy a mutear que viene un camión de basura. Sí. Bueno, pues siguiendo el proceso que ya llevábamos, ¿no? De la muestra, se saca el error restando la muestra actual menos la muestra anterior cuantificada. En este caso sería menos 0.5, que diga 0.5, que es la muestra actual, y se le resta ¿qué? La muestra anterior cuantificada. Que sería 1.60. No, perdón, es el de abajo, ¿verdad? El 1.9135. mm, ¿cuál es la muestra cuantificada anterior? Ah,
Ya me perdí. Es la que tiene aquí de... no la veo. Ay, ya me perdí, profe. Pues lo último que habíamos cuantificado, no, es que ahorita no veo Sería bien. 1.5, ¿no, Sí, profe? perdón, Exactamente. no traigo mis lentes. Aquí está 1.5, entonces se resta, ¿no? Ajá, sería el 0.5 menos el 1.5. Y esto es 1. Entonces, como es positivo, el error cuantificado es delta. Y luego se cuantifica la muestra. ¿Cómo se cuantifica? A ver, Joel. ¿Se me escucha? Sí. Bueno, sería Profe, es -1, ¿no? es 2. Así es -1 el error. ¿Qué es le están quitando mis -1, entonces es menos delta. Entonces es un 0. Y la muestra cuantificada que será igual. En este sería -1.5. Pues se sumaría más la muestra, bueno, más EQ. Entonces es menos 0.2, que es EQ, porque es menos delta. ¿A qué se le suma? A 1.7. 1.7. A 1.7. 1.5, ¿no? Exactamente, 1.5. Perdón, 1.5, sí. Esto es 1.7, entonces la muestra cuantificada anterior sería 1.7. Y así continuamos. ¿No sería 1.3? Ah, sí, aquí es Sí, es 1.3. el negativo del menos 2. 1.3. Aquí es 1.3. Y se continúa el resto. La siguiente muestra, se saca el error, que es la muestra que está entrando, menos la muestra cuantificada. En este caso sigue siendo negativo. Va a ser menos delta, el error cuantificado. Y luego va a ser 1.3 más menos 0.2, que sería en 1.1. Sería la siguiente muestra cuantificada. Y así proseguimos. ¿Sí? Así es como se obtendría la modulación delta o la digitalización tras aplicar modulación delta. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Ok. Ahora, ¿cómo es el proceso de recuperar la información? Es muy sencillo. Se necesita el valor inicial. En este caso, el valor inicial es 2.1 y se necesita el valor de delta, que es 0.2. Pero estos pueden cambiar sin ningún problema, ¿eh? En el receptor podemos cambiar. Ahorita vamos a tomar los mismos. Entonces, se toma la secuencia binaria. La secuencia binaria es, aquí está, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Y hay más bits, ¿no? Pero sería 0, 1, 0, 0, 0 y aquí hay más bits. Entonces, lo que hace, o lo que se hace para recuperar la señal es, se toma el primer bit. El primer bit es un 0. Entonces, al valor anterior, pero como no hay valor anterior, se toma el inicial. Entonces es 2.1 más menos delta, porque es un 0. Y menos delta sería menos 0.2. Esto sería 1.9. Y luego se toma 1.9. Y se le, en este caso se le suma delta, porque vale 1 el bit. Entonces ahora es más 0.2. Esto es 2.1. Y luego se vuelve a tomar 2.1 y en este caso ya estamos con este bit, ahora estamos con es un bit 0, entonces hay que restarle delta y esto es 1.9 y luego se vuelve a tomar 1.9
Como es un 0 el que entra, se le resta delta. Y este es 1.7. El siguiente valor se toma 1.7 y como es un 0, se vuelve a restar delta, 1.5. Y así se va construyendo la señal. Vean aquí cómo osciló el valor 1.9, 2.1, 1.9. Puede ser que aquí también haya sido 2.1 y luego 1.9. Eso gráficamente se vería así, que fue lo que explicamos como el ruido granular. Y el ruido granular. Ok. Esto es con respecto a modulación delta. ¿Alguna pregunta? Porque en el examen del parcial 2 viene un ejercicio de modulación delta. No, profe. Que no, profe. Ahora vamos a explicar un ejercicio de DPCM para que quede claro qué es lo que hay que realizar. Es muy similar a lo que se hizo con delta, fíjense. Vamos a tomar incluso el mismo ejercicio, la misma forma de onda, misma frecuencia, 16 muestras, solo que en DPCM o en PCM diferencial ya no se tiene un valor inicial y ya no se tiene un valor delta. Se tiene un filtro de predicción. Que vamos a explicar el proceso. El mismo ejercicio, mismo ejercicio. Entonces, vámonos a PCM diferencial. ¿Dónde está el ejercicio? Primer paso es obtener las muestras. Aquí está. El ejercicio. Primer paso es obtener las muestras. Aquí están las muestras, ya las habíamos obtenido. ¿Cómo se hace? Sustituyendo T por NTS. ¿Ok? Y vamos a aplicar el proceso de un PCM diferencial, conocido como DPCM. DPCM. Este es el esquema que lo describe. Voy a hacer el proceso, pero esto que estoy explicando, o que voy a explicar, es lo que dicen las ecuaciones. Se toma la muestra, se calcula el error. ¿Cómo se calcula el error? La muestra que entra menos la muestra que el filtro de predicción calcula. Se necesita un filtro de predicción. Yo propongo este filtro de predicción sencillito. Este filtro de predicción necesita la muestra cuantificada anterior, porque la multiplica por 2, y le resta la muestra cuantificada, pero 2 instantes antes, o antepenúltima. ¿Sí? Necesita 2 muestras el filtro de predicción. Puede ser que necesite más. Este es un filtro muy sencillo. ¿Sí? Yo lo propuse. Básicamente es un interpolador lineal, que lo que hace es calcula la ecuación de la recta de 2 muestras y extrapola para la tercera muestra. Eso es lo que hace este pequeño filtro. Entonces, para calcular este valor, se necesitan 2 muestras antes y cuantificadas. Entonces, estamos en esta primera muestra que vale 2. Es la que está entrando en este punto. Es la que está entrando en este punto, el 2. Pero el filtro necesita 2 muestras anteriores, pero no existen todavía. Entonces lo que va a pasar es que se dejan pasar 2 muestras para que el filtro pueda empezar a trabajar. Entonces la digitalización va a empezar hasta la tercera muestra. No puede empezar antes porque necesita que el filtro empiece a calcular, y para que empiece a calcular necesita un determinado número de muestras, en este caso 2. Entonces, las primeras 2 muestras no digitalizan, y estas muestras son las que se encuentran en el filtro de predicción. Ahora sí, se empieza a digitalizar a partir de la tercera muestra, a partir de esta muestra. 1.6. Lo primero que hay que hacer es calcular el error. ¿Cómo se calcula el error?
Aquí está la muestra que entra, 1.6691, menos la muestra que nos arroja el filtro de predicción. Hay que calcular esa muestra. Aquí está el filtro de predicción que yo propuse. 2 veces la muestra anterior. ¿Quién es la muestra anterior? 1.9. Aquí está 2 veces 1.9. Menos la muestra 2 instantes antes. 1, 2. Vale 2. Aquí está el cálculo que hace el filtro de predicción. El resultado es 1.827. Por eso es que aquí, para calcular el error, es... Se movió. Por eso es que para calcular el error aquí es 1.6 menos 1.8. El error es menos 0.15. Y luego, el error se cuantifica. Hay que diseñar un cuantificador PCM, como se hizo antes, como ya lo saben hacer. Un cuantificador PCM. Se puede proponer de 3 bits, o de 4 bits, o de 5 bits. Una ventaja de la modulación PCM diferencial o de la digitalización diferencial con PCM es que se necesitan menos bits. Si nosotros quisiéramos aplicar directamente un PCM sobre las muestras, como lo hemos estado haciendo, a lo mejor requerimos un cuantificador de 10 bits o de 8 bits o de 12 bits. Y si hacemos de PCM, el cuantificador son menos bits, 4, 3, 5 bits máximo. ¿Sí? Así hay una reducción en bits. Y se obtiene el error cuantificado. No diseñé yo el cuantificador, pero vamos a suponer que el error cuantificado es menos 0.15, es decir, hay un nivel de cuantificación igual a menos 0.15. Entonces, ese sería el error cuantificado. Y luego, vean cómo es diferente a modulación delta. En modulación delta es más o menos delta. Aquí no, aquí sí hay un nivel de cuantificación, de hecho hay varios. Va a depender de cuántos bits se tenga ese cuantificador o tenga ese cuantificador. Se cuantifica el error entonces, menos 0.15 vamos a suponer. A este nivel de cuantificación le corresponde una secuencia binaria. Aquí estoy suponiendo que el cuantificador se diseñó para 3 bits. Por eso es que hay 3 bits que le corresponden a este nivel de cuantificación. O sea, lo mismo que ya sabemos de PCM. Y luego, ya que se tiene, se digitaliza o se cuantifica la muestra. ¿Y cómo se cuantifica? La muestra sería, siguiendo el esquema, para que se entienda, ¿ve? La muestra cuantificada es igual al error de cuantificación o al error cuantificado más la muestra que da el filtro. Esto es, la muestra cuantificada es igual al error cuantificado más la muestra que arroja el filtro o el resultado que arroja el filtro. Y eso es 1.677. Entonces, ahora sí, esta muestra cuantificada sería 1.677. Y listo, ya se acabó el proceso. Sigue la siguiente muestra, 1.309. Y se hace exactamente lo mismo. Esto es, vamos aquí ahora. ¿Qué se tiene que hacer? Primero, calcular el error. ¿Cómo se calcula? La muestra que entra menos la que da el filtro. ¿Y cuál es la que da el filtro? La que da el filtro es 2 veces la muestra anterior cuantificada, que es esta, menos la muestra antepenúltima cuantificada, o 2 instantes antes. 1, 2, es esta de aquí. El filtro hace este cálculo y nos arroja el valor 1.424. Entonces, con ese valor, calculamos el error. El error sería .1157.
Se cuantifica y vamos a suponer que el error cuantificado sea 0.11. Hay un nivel de cuantificación igual a 0.11 y le corresponden los bits 0, 0, 1. Ajá, son los que se transmiten. ¿Ok? Y luego se cuantifica esta muestra. ¿Cómo se cuantifica? Se suma la muestra que da el filtro más el error cuantificado, que en este caso sería 1.4 más 0.11. Eso da como resultado 1.51 aproximadamente, ¿no? Eso sería la muestra cuantificada, la suma de 1.4, mejor déjenme lo hago, 1.424 más 0.11, 1.53. Este sería 1.53. 53.4. Y luego se repite el proceso. La siguiente muestra es 0.89. Entonces, se saca el error 0.89 menos lo que arroja el filtro. Y lo que arroja el filtro sería 2 veces la muestra anterior menos, bueno, 2 veces la muestra anterior cuantificada menos la muestra cuantificada 2 instantes antes. 1, 2. Entonces, ese cálculo ya no lo hice. Este de aquí está mal. Este de aquí no va. Ajá. Entonces, todavía no conocemos este valor. Habría que calcularlo. ¿Cómo se calcula? 2 veces la muestra cuantificada anterior, que es 1.53, sería 2 por 1.53, y se le resta la muestra cuantificada 2 instantes antes, menos 1.677, y eso da 1.3, 1.38, entonces aquí sería 1.38. Ese sería el error, esta resta. Si hacemos el error o calculamos el error, sería 0.8955 menos 1.38. Y eso da menos 0.48. Menos 0.48. Y luego se cuantifica este error. ¿Cómo se cuantifica? Pues con nuestro cuantificador que se diseñó. Con este cuantificador, ¿no? Normalmente este cuantificador pues se propone que vaya en un rango tal vez de menos 2 a 2. No pensamos que el error sea tan grande, o incluso puede ser de menos 1 a 1, y tal vez con 16 niveles sea suficiente para cuantificar los errores. ¿No? Y se aplica el mismo proceso. Ya que se cuantificó el error, se cuantifica esta muestra. ¿Y cómo se cuantifica? La muestra predicha, que sería 1.38 más el error cuantificado. Y ya tendríamos la cuantificación. Luego seguiría la siguiente muestra, que es 0.5. Se repite el proceso, se calcula el error. ¿Cómo se calcula? 0.5 menos lo que arroja el filtro. Y lo que arroja el filtro, pues habrá que hacer el cálculo. Y luego ya se saca el error, se cuantifica y se cuantifica esta muestra. Y así continuamos. Vean que es muy similar a modulación delta. De hecho, si nosotros hacemos un cuantificador de 1 bit y hacemos un filtro de predicción donde la muestra predicha sea igual a la muestra cuantificada anterior, ¿sí? Se convierte en modulación delta. Por eso decimos que es un caso particular. Modulación delta es un caso particular de DPCM. Cuando el cuantificador es de 1 bit y cuando el filtro de predicción calcula la muestra a través de la muestra anterior, nada más. Este de aquí, sin multiplicar ni nada. ¿Sí?
y el codificador pues, es de un solo bit. Esto es DPCM. La diferencia de DPCM y de PCM es que PCM cuantifica directamente las muestras. DPCM cuantifica la diferencia de muestras. Por eso se le conoce como PCM diferencial, porque cuantifica diferencias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con el método de modulación, no, de DPCM? Similar a modulación delta, ¿no? ¿Hasta cuántas muestras atrás se puede llevar el filtro Esto va a depender del diseño del filtro. Esto es un filtro digital predictivo. Esto se ve en su curso de séptimo semestre, que es un filtro digital. Entonces, por ahorita vamos a suponer que sería un dato. Si les pregunto un ejercicio de estos en el examen, yo les voy a dar el dato del filtro. Se pueden necesitar, pues depende del filtro, pero pueden ser hasta 32, 16, 10 muestras, 64 muestras, o sea, no hay una respuesta así de, siempre son tantas muestras. Bueno, entonces usted nos daría esta ecuación del filtro y ya con eso, con base en eso, nosotros haríamos la situación, ¿no? De cuántas muestras está yendo hacia atrás para hacer la resta, ¿no? Exactamente, yo Ok. les daría este filtro. Diseñar este filtro no es tan sencillo, es complejo. Aquí yo puse uno muy sencillo, por eso es que vamos a ver errores muy grandes. Aquí, diferencias muy grandes. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces, si no hay preguntas, ya les dejé el video de la unidad 2, del comienzo de la unidad 2, que es códigos de línea. Entonces, por favor, lo activé ya tarde, ya lo activé el jueves, pero hasta la tarde, se me había olvidado, pero ya está en Teams. Por favor, revísenlo, porque vamos a hacer van a hacer una actividad de códigos de línea la siguiente semana. ¿Me dejaría tomarle una captura al ejercicio que resolvimos anterior a este? Al de modulación delta. Sí, por favor. Después voy a subir la clase de Ok. esta que acabamos de ver, pero la voy a hacer bien porque aquí en vivo es difícil escribir sobre la tableta. Sí, sí, entiendo. ¿Sí? Pero la pongo por cualquier cosa. Les pido por favor asistencia. Y si no hay alguna otra pregunta, por hoy sería todo. La siguiente, nos vemos el lunes para continuar con códigos de línea. Entonces, por favor, sí vean la clase para que entiendan la clase del lunes, ¿no? Por favor. Hasta luego, profe. Luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Profe, hasta Luego, luego. profe, gracias.